cerca del paisaje y verlo libre como antes. Que el campesino siempre su propio pan, que el pescador puede trabajar sus redes. Un mar azul que brille. Buenas a todas y a todos, soy Pedro Olgasio de la asociación Alzados de IDAFE y les vengo a proponer pasar un rato con una conferencia que hace tiempo elaboramos para el colectivo y que titulamos La independencia como solución para Canarias. Iba a ser la presentación del libro Canarias Despierta del partido ANC, pero como no pudo venir, decidimos preparar una conferencia pues ligeramente basada en ese libro, completada, aumentada, con otros datos que creímos conveniente insertar. Esperemos que les guste y ante la reiterada petición que se nos ha hecho de plasmar esta conferencia y los argumentos en formato vídeo, nos hemos decidido pasar a la acción para que ustedes puedan disponer de argumentos y entender las razones que nos llevan a nosotros a defender lo que es la independencia de Canarias, ¿no? Estamos ante un asunto que es problemático, no es un asunto fácil de tratar. Provenimos de un régimen, que es el régimen de la transición del año 78, con la Constitución del año 78, tras el cual se instauró un consenso que hemos vivido hasta ahora, en el cual pues todo aquello que fuera en contra de lo establecido en beneficio de los grandes partidos, pues se consideraba poco menos que una locura fuera del sistema, que no tenía lugar para discutirse y para debatirse. Por eso, en muchos casos, nos vemos con que al tratar, por ejemplo, de independencia, la gente que estaba cómoda en ese consenso, en muchos casos, antes que mover la cabeza, antes que darle al run run, darle al coco, usa más bien tópicos, es decir, ideas aprendidas, prejuicios, cosas que tiene determinadas en la cabeza. Por ejemplo, al hablar de la independencia, no te argumenta a la gente por qué no quiero ser independiente, sino ¿y de qué vamos a vivir? Hoy nos invaden los moros. Y ya con eso se sienten cómodos, es decir, no intentan argumentar ni elaborar un discurso contra la independencia, sino básicamente podemos decir que el discurso dominante contra el independentismo se basa en el tópico, en lo aprendido, en el discurso fácil. En muchos casos este tiene profundos errores que provienen de una interpretación falseada de la realidad, que proviene pues de los medios de comunicación que están en manos de los partidos dominantes, de la clase dominante que instaura su discurso como el válido, ¿no? Y de un desconocimiento general por parte de la población canaria de gran parte de las temáticas que vamos a tratar aquí. Es decir, pues cuando alguien no conoce lo que se intenta defender o lo que se le intenta explicar, es lógico que lo vea como algo loco, como que no es real, como que no se debe pues tratar. Con razones porque en el caso canario se han ocupado mucho de que nuestro pueblo no tenga datos, por lo menos la mayoría, de cómo funciona pues la política en las propias islas, cómo ha sido la historia de Canarias, cómo han sido los ciclos económicos y quién manda en las islas, ¿no? En este primer vídeo, porque la conferencia es un poco larga, la vamos a dividir en varios vídeos, trataremos el tema de la introducción histórica, ¿no? ¿Por qué a nivel histórico se puede justificar el que Canarias tiene que ser un país independiente? Y para empezar vamos a discutir si existe un hecho canario, es decir, no podemos pedir la independencia de un territorio, decir que un territorio debe ser independiente si no existe una cultura diferenciada, una población diferente, con otras ideas y con otras formas de ser. Esto incluso hay gente en Canarias que lo niega, canarios de origen o pobladores que han venido de fuera, que conviven con nosotros, pues niegan que de aquí tengamos una identidad y la intentan minimizar, intentan esconder, intentan negar que nosotros seamos un pueblo, ¿no? Y vamos a intentar demostrar que Canarias como tal pues tiene una larga historia sin llegar a abusar, porque básicamente la independencia es un asunto del presente y no tenemos que estar abusando tampoco de la historia, pero siempre conviene tenerla en cuenta para saber que como canarias y canarios pues hemos tenido un pasado que hay que por lo menos conocer, ¿no? Resulta que a las Islas Canarias llegaron unos primeros habitantes hace unos 2000, 2500 años. Hay una duda todavía con las fechas y se trata de pobladores de origen norteafricano. No hay absolutamente ninguna duda a nivel científico de que los antiguos canarios eran poblaciones de origen amazigh o bereberes
procedentes del norte continental africano. Toda teoría que ustedes escuchen que diga que vienen de los vikingos, de los atlantes o cualquier otra que hay por ahí rondando, no son científicamente probables. Es decir, hay de todas una seguridad en el estamento científico de que los primeros canarios, esos primeros canarios que estaban aquí cuando llegaron los europeos, son de origen norteafricano, ¿vale? También se sabe que esa población llegó a las islas en diversos flujos, es decir, que no vinieron de una sola vez, sino en varias oleadas, y que a su vez en las islas, como es lógico, a lo largo de los 2000 años más o menos, poquito más, poquito menos, que estuvieron en las islas, evolucionaron también aquí. Ellos en el norte de África probablemente conocieran el metal, los caballos, las vacas, tuvieran una cultura de un nivel similar al de otras de la época de la Edad Antigua en el Mediterráneo. No estamos hablando en ningún caso de poblaciones prehistóricas, sino de la Edad Antigua, pero que al evolucionar en unas islas en las cuales pues no había metales o no tenían necesidad de usar instrumentos metálicos, en algunas perdieron la agricultura y evolucionaron de forma que usaron más bien la piedra, el palo, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una involución material producto de esa adaptación de pobladores que provenían de un continente en un territorio insular. Bien, esas poblaciones, luego de miles de años de estar en Canarias, de siglos y siglos, pues fueron conquistadas, ¿no? Fueron conquistadas por pobladores a su vez provenientes de Europa. La conquista de Canarias es un fenómeno básico para entender la identidad del pueblo canario. Es decir, nosotros como tal somos producto de esa conquista, el pueblo canario actual. Provenimos de la fusión entre lo que había antes y lo que vino después. Y como tal nos ha marcado. Fue un suceso muy crudo, muy cruel. Hablamos de 96 años de conquista pues cruda, terrible, con episodios muy crueles por parte de los conquistadores hacia los indígenas. Se basaban, pues muchas veces ellos le daban valor a la palabra y los conquistadores pues lo que querían era cuanto antes conquistarlo y tal, ¿no? Pues bien, también se esclavizó en gran medida. Una de las cosas por las que venían los conquistadores era porque la carne humana, el valor de las personas para el trabajo era importante en la época y la esclavitud se veía como algo normal. Es decir, se veía normal coger a personas de su tierra, fuera en Canarias o en el continente africano, y llevarla a otros sitios para explotarla trabajando. Eso daba gran negocio. Y también se expropió a esa población, que no solamente se la esclavizó, sino se la expropió de sus tierras. Esa era la población legítima del país, de las Islas Canarias. Se la expropió de sus tierras y de sus aguas para entregársela a nuevos pobladores de clase alta, unos pequeños agricultores provenientes del estamento conquistador, lo que menos y lo que más a colonos que vinieron a posteriori. Es decir, hablamos de que las rentas y las aguas se le repartieron a unas pequeñas familias. Con el tiempo se conocerían Canarias como caciques, terratenientes, aguatenientes, y luego pues una serie de repartos a pequeños colonos, a pequeños conquistadores que les dieron ahí, y una mayoría de la población que no tenía nada, dependía de trabajar para esos pobladores dominantes, para esos caciques. Población tanto de origen indígena, guanche, amazic, aguara, majo, todos los antiguos canarios, como esclavos negros traídos del continente para trabajar en la caña de azúcar, esclavos moriscos traídos también de allá del continente, y pobladores europeos pobres de variado tipo, andaluces, portugueses. Es muy importante el poblamiento portugués en La Palma y Tenerife, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa colonización, como estábamos comentando, permite instalar nuevos pobladores, personas que vienen de otras latitudes. En primer lugar, los grandes propietarios para hacerse con el país y explotarlo, y los pequeños propietarios o los colonos pues para buscar a lo mejor una salida mejor que la que tenían en sus lugares de origen. Se produce un reparto de tierras y agua, como estábamos comentando, en el cual esa minoría vinculada a la conquista o también a los intereses privados, es decir, que la conquista de Canarias tuvo mucha importancia, el capital privado desde el principio, pues se les concedieron esas tierras como pago también en parte a los préstamos. No solamente eran conquistadores, sino también grandes capitalistas o personas que compraban las tierras también. Se repartían un gran conquistador, pero luego venía a lo mejor un flamenco
o sea, una persona procedente de los Países Bajos o de otro territorio que tenían gran dinero, había prestado dinero a la corona, lo compraba a buen precio y se iba pasando y partiendo entre familias, ¿no? En todo caso fue un reparto desigual porque se le dio la mayoría de Canarias a una minoría de la población y la mayoría, pues tanto de origen indígena, tanto de origen amazigh como europeo o continental, tenía que estar bajo el dominio de esa minoría poblacional que se comportó hasta el día de hoy de una manera infame con la mayoría de nuestro pueblo, ¿no? Y comienzan, por lo tanto, los ciclos de monoproducción que son típicos en todas las colonias, ¿no? Ciclos económicos que no tienen que ver con los intereses reales de la mayoría de la población del territorio, sino de una minoría. Pues en Canarias tenemos la caña de azúcar, la vid, la cochinilla, el tomate y últimamente pues el turismo, el plátano también se me había olvidado, el turismo y también ahora nos quieren meter el petróleo. Es decir, son ciclos económicos diseñados desde fuera, en los cuales las islas devastan su propio territorio a cambio de que la minoría dominante en Canarias y sus socios en Europa se beneficien extrayendo rentas del territorio de forma más barata que en otras partes, que eso es lo que caracteriza a todas las colonias y eso es por lo que defendemos, que ya lo veremos a posteriori, que Canarias es un territorio colonial, porque nunca se ha hecho la economía de esta tierra en beneficio de los canarios y las canarias realmente, sino de una minoría de propietarios y de sus socios en Europa. En todo este contexto surge una cultura canaria, una identidad canaria, ¿no? Surge a partir de esa conquista, de esa resistencia, de esa supervivencia. Y tenemos como características importantes a la hora de la forja de esa canariedad, pues una inseguridad. Tenemos que darnos cuenta de que surge en un proceso de conquista. Hay ataques piráticos. Si la monarquía española tenía guerra con Francia, nos atacaban piratas franceses. Si tenía con quien fuera, acabamos pagando las Canarias y los canarios, ¿no? En ese contexto nos criamos como pueblo en una situación muy difícil. La desigualdad social desde el principio fue sumamente acusada. Los pobladores indígenas del territorio fueron condenados a los puestos últimos de la sociedad, inclusive al lado de esclavos que habían sido capturados en el continente, negros y moriscos. Y los europeos pobres también se mezclaron con esa población y fueron pues explotados por esa minoría que ha estado actuando hasta hoy, aunque también han habido cambios sociales, han habido nuevos ricos, personas que se han hecho ricas con nuevo dinero, sobre todo de América o de otras partes, y han formado parte a su vez de esa clase social dominante en Canarias y la han sustituido en muchos casos, pero conservando sus mismas maneras de actuar, ¿no? Sus mismas maneras de actuar que han estado marcadas por un caciquismo, ¿no? Un dominio del agua, de la tierra, de las vidas y de las haciendas de la población canaria por parte de una minoría de la población, que esto se ha ido cambiando con el tiempo, obviamente, pero que en el fondo seguimos padeciendo el dominio de una minoría de la población que se comporta como si las islas fueran una finca particular y como tal nos trata a la mayoría del pueblo canario, ¿no? Y eso ha provocado que seamos un pueblo migrante, que seamos un pueblo que ha construido en gran parte las Américas, muchos países de América que también fueron colonizados y expoliados a su vez como Canarias, ¿no? Lo hemos construido pues muchas veces no porque lo hayamos querido, no es a lo mejor regusto del canario irse a otro país a también vapulear a su población local para ganar dinero a su costa. Lo es por la sencilla razón de que aquí no tenían nada para comer, no había posibilidades de desarrollarse, ya que todo estaba en manos de una minoría. Y por eso pues nuestro pueblo, al verse desbordado a veces la sobrepoblación, al estar en condiciones de aumento poblacional constante, no ha habido salida para nuestra gente en nuestra propia tierra y hemos tenido que emigrar fuera. Vemos que en esas Américas se ha tenido claro que el canario es un elemento diferente. Los isleños no iban allá como conquistadores y colonizadores, o por lo menos no estaban delante como otros pueblos que formaban parte del Estado español. El canario iba como un subalterno más, como un elemento ultramarino y criollo. Y como ejemplo de esto vamos a ver un pequeño vídeo en el cual se ve que Francisco de Miranda, uno de los grandes libertadores de América,
al ser hijos de canarios, tanto su padre, que era canario, como él, su madre era venezolana, pero también tenía antepasados canarios, eran considerados inferiores por parte de la oligarquía criolla americana de origen europeo. Eso revela que en América los canarios hemos sido considerados como un pueblo diferente. No en vano, hasta 1790, que salió una real cédula, en Venezuela, en la Venezuela colonial, a los isleños en muchos casos se los inscribía en los libros de mulatos, zambos, negros y gente de servicio, es decir, no se los inscribía siquiera con los blancos, porque no se los consideraba en igualdad de condiciones que el resto de los pueblos que están en el Estado español, no se los consideraba por tanto ni siquiera blancos, era un pueblo con una sospecha detrás de impureza racial, de orígenes diversos, etcétera, ¿no? Pues bien, vamos a ver ese vídeo para que vean cómo se trataba a los isleños, y de ahí que les suene también lo que ocurrió luego cuando Bolívar hizo aquel decreto de guerra-muerte en el cual decía españoles y canarios, para que vean que siempre los isleños hemos tenido una identidad completamente diferenciada del resto de pueblos que conforman el Estado español en América, ¿no? Este es mi uniforme. Y este, su nombramiento. A partir de hoy, don Sebastián de Miranda es el capitán de fusileros de la nueva compañía militar de blancos isleños. Esto es... una tragedia. Francisca Antonia. Ya te lo dije, los mantuanos de esta ciudad no van a permitir que un canario, que un simple comerciante como tú sea capitán. Eso está por verse. Por desgracia. ¿Por qué insistes en usar ese uniforme en público después que te hicieron renunciar? ¿Qué es lo que tú quieres, Sebastián? Provocarlos. Yo lo que quiero es ejercer mi derecho. Y la ley dice que puedo utilizar mi uniforme y mi bastón de capitán. ¿Qué me importa lo que opinen los nobles del cabildo? Tu orgullo va a acabar con todos nosotros. Que no es orgullo, mamá, es su derecho. ¿Qué sabes tú de derecho, Francisco? ¿Qué sabes tú? Suficiente. Don Sebastián, no siga insultando a ese uniforme. Nadie garantiza la limpieza de su sangre. ¡El propio rey los va a callar a todos ustedes! ¡Lo juro! ¡Vamos! ¡Es un innoble! ¡Es un aventurero! ¡Es un hombre indigno! ¡Es un simple mercader!